Hola, amigos. En este video, vamos a explorar los 10 misterios más desconcertantes y enigmáticos del Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, esta región del Océano Atlántico ha sido conocida por las misteriosas desapariciones de barcos y aviones que nunca han sido explicadas por completo. ¿Qué es lo que hace que esta zona sea tan peligrosa y enigmática? ¿Por qué tantos incidentes extraños ocurren allí? En este video vamos a sumergirnos en algunos de los casos más impactantes y desconcertantes que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. Hablaremos sobre el famoso vuelo 19 de la Marina de los Estados Unidos que desapareció misteriosamente en 1945 y sobre la extraña desaparición de la SAS Marine Sulphur Queen en 1963. Pero eso no es todo. También hablaremos sobre algunos de los casos menos conocidos pero igualmente intrigantes, como la extraña desaparición del avión de la Marina de los Estados Unidos en 1962 y el enigmático caso del buque carguero CAS-2 en 2007. Además, discutiremos algunas de las teorías más populares sobre lo que podría estar causando estas misteriosas desapariciones, desde fenómenos meteorológicos extremos hasta la intervención de extraterrestres. Así que prepárate para un viaje fascinante y desconcertante a través del Triángulo de las Bermudas mientras exploramos los 10 misterios más impactantes y enigmáticos que aún no han sido resueltos. ¿Estás listo para descubrir lo que podría estar sucediendo en esta región del Océano Atlántico? Entonces no te pierdas este video. El Marine Sulphur Queen fue un petrolero T2 que se construyó en 1944 para la Marina de los EU. En 1955, el barco se vendió a Marine Sulphur Transport Corporation y se convirtió en un granelero para el transporte de azufre fundido. El 2 de febrero de 1963, el Marine Sulphur Queen partió de Beaumont, Texas, con una tripulación de 39 personas a bordo y un cargamento de azufre fundido. El barco se dirigía a Norfolk, Virginia, pero nunca llegó a su destino. A pesar de una extensa búsqueda por parte de la Guardia Costera de EU y otras embarcaciones, nunca se encontró ningún rastro del barco o su tripulación. La pérdida del Marine Sulphur Queen sigue siendo una de las desapariciones más misteriosas e inexplicables de la historia marítima. Se desconoce la causa exacta de la desaparición del barco, pero se cree que se debió a un evento catastrófico como una explosión o una falla estructural. Sin embargo, sin ninguna evidencia, la causa exacta de la desaparición sigue siendo un misterio. Carola Deering era una goleta comercial de 5 mástiles que se construyó en 1919. El barco recibió su nombre de su propietario, Carola Deering, un hombre de negocios de Bass, Maine. La goleta se utilizó principalmente para transportar carga, como carbón y madera, entre la costa este de los Estados Unidos y América del Sur. En 1920, el Carola Deering estaba en un viaje de regreso desde Río de Janeiro, Brasil, a su puerto base de Newport News, Virginia, cuando se detuvo en Barbados para cargar suministros. Después de salir de Barbados, el barco se encontró con una serie de eventos inusuales, incluida la desaparición del capitán y parte de la tripulación, y el descubrimiento de un mensaje en una botella, que indicaba que el barco estaba en peligro. El barco finalmente fue encontrado abandonado frente a la costa de Carolina del Norte el 31 de enero de 1921, sin signos de lucha o juego sucio. La causa de la desaparición de la tripulación y el abandono del barco sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, y el incidente se ha convertido en objeto de muchas teorías y especulaciones. Algunos han sugerido que la tripulación fue víctima de piratería o espionaje, mientras que otros creen que el barco quedó atrapado en una tormenta o encalló. Star Tiger fue un avión comercial británico que desapareció sin dejar rastro el 30 de enero de 1948 mientras volaba de Santa María en las Azores a las Bermudas. El avión era un Avro 688 Tudor de British South American Airways, BSAA, con 31 pasajeros y tripulación a bordo. La última transmisión de Star Tiger se recibió a las 3:15 am del 30 de enero de 1948, cuando el avión estaba aproximadamente a 950 millas, 1530
30 kilómetros al noreste de las Bermudas. El piloto informó que el avión estaba haciendo su aproximación final a las Bermudas y estimó que llegaría a las 5 a.m. Sin embargo, el avión nunca llegó y se inició una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontró ningún rastro de la aeronave. La desaparición de Star Tiger sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, con varias teorías y especulaciones presentadas a lo largo de los años. Algunos han sugerido que el avión pudo haberse estrellado contra el océano debido a una falla mecánica o condiciones climáticas adversas, mientras que otros han propuesto explicaciones más inusuales, como sabotaje o abducción por parte de seres extraterrestres. A pesar de numerosas búsquedas e investigaciones a lo largo de los años, se desconoce el destino del Star Tiger y sus pasajeros y tripulación. El incidente de Alan Austin es un misterio marítimo que supuestamente ocurrió en 1881. La historia cuenta que Alan Austin, una goleta de 3 mástiles, navegaba de Londres a Nueva York cuando la tripulación vio otro barco que parecía estar abandonado en el medio del océano Atlántico. El capitán del Alan Austin decidió remolcar el barco abandonado y llevarlo a Nueva York para su rescate. Sin embargo, después de unos días de remolque, el barco desapareció repentinamente sin dejar rastro. Hay diferentes versiones de la historia, y no está claro si es un hecho real o solo una leyenda. Algunos han especulado que el barco abandonado era un barco fantasma, mientras que otros han sugerido que el barco fue hundido intencionalmente por su tripulación por fraude de seguros. A pesar de la falta de pruebas concretas, la historia se ha convertido en una leyenda marítima popular y ha sido objeto de varios libros, artículos y documentales. El USS Scorpion, SSN 589, fue un submarino de propulsión nuclear de la Marina de los Estados Unidos, que sirvió desde 1960 hasta su pérdida en 1968. El Scorpion era un submarino de clase Skipjack, que fue diseñado para alta velocidad y agilidad. El 22 de mayo de 1968, se informó que el Scorpion había desaparecido y, después de una búsqueda exhaustiva, se encontraron los restos en el fondo del océano a unas 400 millas al suroeste de las Azores. Los 99 miembros de la tripulación a bordo del submarino se perdieron. La causa exacta del hundimiento del Scorpion sigue siendo un tema de especulación y debate. Algunas teorías sugieren un mal funcionamiento del torpedo o una colisión accidental con otra embarcación, mientras que otras sugieren un mal funcionamiento interno o un acto deliberado. A pesar de numerosas investigaciones, la causa del hundimiento del Scorpion permanece oficialmente indeterminada. La desaparición del Airborne Transport DC-3 de 1948, también conocido como el Escuadrón Perdido, es un misterioso incidente de aviación que ocurrió el 5 de febrero de 1948. El avión era un avión de pasajeros Douglas DC-3 que transportaba 32 pasajeros y 3 miembros de la tripulación desde Anchorage, Alaska hasta Montana. El avión partió de Anchorage a la 1:24 p.m. y se esperaba que llegara a Great Falls, Montana a las 10 p.m. de ese mismo día. Sin embargo, el avión nunca llegó a su destino y se inició una extensa operación de búsqueda y rescate. A pesar de un extenso esfuerzo de búsqueda que involucró a más de 250 aviones militares y civiles, nunca se encontró ningún rastro del DC-3 o de sus pasajeros y tripulación. La búsqueda cubrió más de 700.000 millas cuadradas de desierto y duró 39 días, lo que la convirtió en una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de la historia. Se han presentado numerosas teorías para explicar la desaparición del DC-3, incluido el error del piloto, la falla mecánica e incluso el sabotaje. Sin embargo, hasta el día de hoy, la causa de la desaparición sigue siendo un misterio y se desconoce el destino del avión y sus ocupantes. El Witchcraft es una embarcación de recreo que desapareció el 22 de diciembre de 1967 frente a las costas de Florida. El barco era un crucero de cabina Crestcraft de 23 pies y era propiedad y estaba operado por Dan y Angelica Burek, quienes formaban un equipo de marido y mujer de Nueva York. En la noche de la desaparición, Witchcraft estaba en un crucero de placer con los Burek y un amigo de la familia llamado Padre Patrick Horgan. Habían planeado navegar a Bimini,
que es una pequeña isla en las Bahamas, pero encontraron algunos problemas con el motor a 1 milla de la costa. Los Burex se comunicaron con la Guardia Costera para solicitar ayuda y se envió un cúter para ayudarlos. El barco de la Guardia Costera llegó a la escena en 19 minutos, pero cuando llegaron, el Witchcraft había desaparecido sin dejar rastro. No había signos de angustia y las condiciones climáticas eran suaves, por lo que la desaparición se consideró muy inusual. Se lanzó un esfuerzo de búsqueda masivo, que involucró a docenas de barcos y aviones, pero nunca se encontró ningún rastro de Witchcraft o sus ocupantes. La búsqueda se suspendió después de 5 días y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El Mare Celeste era un barco mercante bergantín que se encontró abandonado en el Océano Atlántico en 1872. El barco fue descubierto por un barco canadiense llamado Dei Gratia, y en el momento del descubrimiento, el Mare Celeste todavía estaba en condiciones de navegar, completamente aprovisionado y toda su carga estaba intacta. La tripulación del Dei Gratia abordó el Mare Celeste y no encontró señales de la tripulación del barco, que estaba formada por el capitán, su esposa, su hija de 2 años y una tripulación de 7. También faltaban el cuaderno de bitácora y el equipo de navegación del barco y se descubrió que faltaba el bote salvavidas del barco. El descubrimiento del Mare Celeste desató un frenesí de especulaciones y misterios y se propusieron varias teorías para explicar la desaparición de la tripulación, que iban desde un motín y la piratería hasta el ataque de un monstruo marino o incluso fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, investigaciones posteriores de las autoridades sugirieron que la explicación más probable para el abandono del Mare Celeste fue que la tripulación se vio obligada a abandonar el barco, debido a una explosión en la bodega de carga del barco, posiblemente causada por la fuga de vapores de alcohol. Otra teoría es que la tripulación abandonó el barco debido a un mal funcionamiento en la bomba del barco, lo que provocó que el agua inundara la bodega. A pesar de numerosas investigaciones y especulaciones, la verdadera razón del abandono del Mare Celeste sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, y la historia del barco se ha convertido en uno de los misterios marítimos más perdurables y enigmáticos de todos los tiempos. El USS Cyclops fue un buque de carga de la Armada de los Estados Unidos que se puso en servicio en 1910 y desapareció en el Triángulo de las Bermudas en marzo de 1918. Con la pérdida de los 306 miembros de la tripulación. El barco transportaba mineral de manganeso de Brasil a Baltimore, Maryland, cuando desapareció sin dejar rastro. La pérdida del USS Cyclops sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia marítima. Se han propuesto muchas teorías para explicar la desaparición, incluido el sabotaje, la piratería, una tormenta o un ataque de un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se ha encontrado ningún rastro del barco o su tripulación. La desaparición del USS Cyclops sigue siendo uno de los misterios marítimos más desconcertantes y continúa capturando la imaginación de personas de todo el mundo. El vuelo 19 fue un grupo de 5 bombarderos torpederos TBM Avenger de la Marina de los EU que desaparecieron sobre el Triángulo de las Bermudas el 5 de diciembre de 1945 durante un ejercicio de entrenamiento. Los aviones estaban en una misión de entrenamiento de rutina desde Fort Lauderdale, Florida, y estaban programados para volar hacia el este sobre el Atlántico, luego hacia el norte y regresar a la base. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, se desorientó y perdió el control de los aviones y se desviaron de su curso hacia el Triángulo de las Bermudas. A pesar de los intentos de los controladores de tráfico aéreo de ayudar a guiarlos de regreso, los aviones finalmente se quedaron sin combustible y se estrellaron contra el océano. Los 14 miembros de la tripulación a bordo de los 5 aviones se perdieron y nunca se encontraron restos ni cuerpos. El incidente se convirtió en uno de los misterios más famosos y perdurables asociados con el Triángulo de las Bermudas y ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales. El Triángulo de las Bermudas es un lugar lleno de misterios y preguntas sin respuesta. Aunque los científicos han propuesto explicaciones lógicas para muchos de los incidentes, otros permanecen inexplicables. ¿Cuál es la verdad detrás de esta región enigmática del océano? Quizás nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que seguirá siendo objeto de interés y especulación. Si te gusta este tipo de video, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima.